Pensé que todo iba a decir, no sabemos árabe, bro. Aprendemos, profesor. Listo. Bueno, tengo que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. 6 estudiantes, son 12. Esperemos por lo menos unos 2 minuticos más que ingrese el resto, ¿vale? Si se escucha fuerte y claro cuando yo hablo, me confirmo. Sí, señor. No hay ninguna interrupción en el sonido, ¿no? No, señor. Vale, vale, gracias. Bueno, de casualidad, porque voy a arrancar a las 6:30 completo. Faltan todavía 2 estudiantes, 3 estudiantes. Valentina, tú tienes acceso a admitirlos cuando ellos solicitan la admisión, ¿cierto? Sí, señor. Me colaboras, porfa, con ello porque ya son las 6:30, entonces voy a compartir la pantalla, voy a iniciar la clase y no voy a poder estar pendiente pues, de los 3 que hacen falta. Bueno, señor. Ese señor lo ha dicho como 50 veces. ¿Qué pasa, Vale? Ajá, profe, la costumbre. Listo, bueno, entonces demos inicio. El día de ayer quedamos, obviamente quedamos por aquí por los gráficos de control. Les comenté que íbamos a ver el gráfico de control XR inicialmente. Bueno, para construir cartas de control o gráficos de control, en el caso del gráfico de control XR, procedemos nosotros a utilizar unas fórmulas que ya están definidas así desde hace muchísimos años, pues con el objetivo de poder agilizar un poco más en la construcción de estas cartas. Y el día de ayer yo les comentaba que un gráfico de control tiene una línea de control superior, una inferior y una línea central, que normalmente pues la línea central siempre es el valor nominal o estándar. Sin embargo, el texto como tal, la teoría nos dice también que para el caso de los gráficos, el gráfico de control de promedios, en estos gráficos de control XR, la línea central se calcula como el promedio de los promedios, mientras que el límite de control inferior se calcula como el promedio de los promedios menos la constante A2 por el promedio de los rangos. Y esa constante A2 depende del tamaño de la muestra que yo estoy seleccionando. Bien. Entonces, por ejemplo, si el tamaño de la muestra, es decir, cada cierto tiempo yo voy y selecciono cinco artículos y le hago la medición de la variable que le estoy haciendo seguimiento, eh, el valor de la constante A2 entonces sería 0,577. Ese sería el valor de esa constante. Y ese valor lo voy a reemplazar en la fórmula, pero lo voy a multiplicar por el promedio de los rangos. Por eso estos gráficos son gráficos de control XR, porque me relacionan tanto el promedio como el rango al momento de construirlo. El límite de control superior es similar al cálculo o a la fórmula del límite de control inferior. La diferencia radica que en vez de restar lo que voy a sumar. Entonces tengo el promedio de promedios
lo sumo más la constante A2 por el promedio de los rangos. Si después de haber obtenido el gráfico de promedio, yo quiero hacer el gráfico de rangos para confirmar también lo que me está mostrando el gráfico de promedios, entonces la línea central, en el caso del gráfico de rangos, es igual al promedio de los rangos. El límite de control inferior es igual a la constante de 3 por el promedio de los rangos, donde esa constante de 3 también depende del tamaño de la muestra. Entonces tenemos que si n es igual a 5, la constante de 3 es igual a 0. Y al multiplicar 0 por el promedio de los rangos, el límite de control inferior sería 0. Mientras que el límite de control superior es la constante de 4 por el promedio de los rangos. Y esa constante de 4, que también depende del tamaño de la muestra, si la muestra es 5, siguiendo el ejemplo, la constante de 4 sería igual a 2.114. Esto no es 2000, esto es un punto decimal. Sería 2, o 2.114. Bien, como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, para construir una carta de control, he traído este ejemplo el día de hoy. Dice así: una máquina automatizada a alta velocidad fabrica resistores para circuitos electrónicos. La máquina está programada para producir un lote muy numeroso de resistores de 1000 ohmios cada uno, siendo este el valor ideal para cada resistor y admitiéndose una variación sobre dicho valor de más o menos 25 ohmios. Con el fin de ajustar la máquina y crear una gráfica de control para utilizarlo a lo largo de todo el proceso, se tomaron 15 muestras con 4 resistores cada una. O sea, se tomaron las 15 muestras, pero el tamaño de cada muestra podemos ver que es 4 porque estamos haciéndole medición de la resistencia en ohms a esos resistores, a 4 de ellos nada más, que son cada uno de los 4 valores que aparecen enfrente de cada muestra en la tabla. Bien. La lista completa de las muestras y sus valores medidos es la siguiente. Tenemos las 15 muestras. Cada muestra, como les digo, compuesto de un tamaño de esa muestra de 4. N es igual a 4 en este caso. Es el tamaño de la muestra. Entonces, muestra 1. Tenemos un tamaño de la muestra 4. Entonces tenemos 4 resistores que se les midió su resistencia en ohms y se anotaron esos datos de la resistencia en ohms para cada uno de ellos. Y así sucesivamente para todas las muestras. Esta es la información que yo tengo. Voy a hacer el gráfico de control. Para ello yo voy a dejar de compartir aquí un momento, porque voy a abrir un... ¿Sí está viendo la pantalla ahí completa? El Excel. Sí, profe. Sí ven el Excel. Voy a ampliar un poquito más ahí. Podemos ver entonces las muestras del 1 al 15 y las lecturas de cada una. Lo que yo debo hallar el promedio, es decir, X. Bien. ¿Cómo calculo yo el promedio de cada muestra? Que al final viene siendo cada uno de los puntos que yo voy a graficar.
Ese promedio, ustedes ya saben que en Excel uno coloca igual promedio y selecciona los valores que yo quiero que Excel le calcule el promedio. Entonces selecciono los 4 valores de la primera muestra porque voy a calcular el promedio de la primera muestra. Es 993. Como ya yo la fórmula la tengo inmersa, lo que hago es darle correr a la fórmula y puedo redondear incluso a un entero porque todos los datos que yo tengo de las lecturas son enteros y ya yo tendría el promedio para cada una de ellas. Bien, que es el que están viendo aquí en pantalla. El promedio de promedio, o sea, x de x, promedio de promedio, que es esa x con 2 barritas arriba, esto es lo que me indica, se calcula como igual promedio y ahora le voy a hallar el promedio a todos los promedios que yo hallé. Por eso es promedio de promedios. Y selecciono todos esos promedios y le doy Enter. Si se dan cuenta, el promedio de promedio, que es el valor de la línea central, es igual a 1000. ¿Y qué es 1000? El valor nominal de la resistencia, ¿cierto? Porque el ejercicio nos decía que la resistencia debería tener un valor de 1000 ohmios. Entonces, la línea central que yo necesito en el gráfico, la fórmula me indicaba ya que era igual al promedio de promedios. Entonces, yo selecciono ese promedio de promedio y fijo la celda. ¿Por qué razón? Porque yo necesito que ahora que vaya a graficar, se grafique esa línea central con respecto al eje Y igual a 1000. O sea, que todos los puntos en la muestra sean 1000. Y ahora con la gráfica, pues, les voy a mostrar y quedará mucho más claro. El límite de control inferior y el límite de control superior, para yo poder hallarlos, necesito de el promedio de los rangos. Entonces yo tengo que hallar rango. ¿Listo? El rango de cada muestra. El rango, yo les comentaba en la clase de ayer, que el rango se calcula como el dato mayor menos el dato menor. Entonces, si ustedes colocan igual max, que es el valor máximo, y seleccionan los 4 valores de la primera muestra, menos, y escriben min, calcula el dato menor, de esas mismas 4 muestras, podemos calcular el rango. En la primera muestra el rango es igual a 25. Bien. En la primera muestra el rango es igual a 25. Porque si yo vengo y resto el dato mayor, que es 1010, menos el dato menor, que es 985, me da 25. Ahora ustedes me hubiesen podido decir, profe, pero hubiese colocado igual 1010 menos 985. Sí, y da lo mismo. Solo que como ya yo tengo aquí una fórmula inmersa, yo le puedo dar correr a la fórmula y me calcula todos los rangos. Si yo hubiese hecho lo que les dije de colocar igual 1010 menos 985, no hubiese podido arrastrar la celda, sino que tendría que ir de muestra en muestra calculando el rango. Entonces en el siguiente iba a colocar igual 1009 menos 994, da 15. Y en el otro, y así sucesivamente. Entonces es mejor ingresar la fórmula y arrastrar y se calculan los rangos de todas las muestras. Yo puedo incluso calcular el promedio del rango, promedio de R. ¿Y cómo calculo ese promedio de los rangos? Pues ya ustedes también lo saben. Igual promedio. Y lo que hacemos es seleccionar todos los datos, cerramos paréntesis y le damos en el promedio de promedio da 25,2. Y de esta forma yo ahí sí puedo calcular el límite de control inferior. El límite de control inferior es igual por fórmula al promedio de promedios menos
abro paréntesis, la constante A2. ¿Pero qué es la constante A2? Miren, acá está la fórmula. Es un valor entero, un valor numérico que sale de esta tabla y que tiene en cuenta el tamaño de la muestra. Como el tamaño de la muestra n es igual a 4, bien, tamaño de la muestra es 4, el valor de la constante A2 es 0.729. Entonces yo me vengo acá, ya sé que es 0.7 y coloco 0.729. Y por fórmula me dice que debo multiplicarlo por el promedio del rango. Entonces me vengo acá y multiplico por el promedio del rango y fijo esa celda con F4. Lo mismo que la celda del promedio de promedio. Todas ellas. Y cierro paréntesis al final. ¿Por qué debo fijarla? Porque este valor, en este caso redondeando en 981, debe ser el mismo. Porque al momento de graficar quiero que sea una línea horizontal a lo largo del tiempo. Listo, a lo largo de las muestras. Como ya yo calculé el límite de control inferior en 981, ahora tengo que calcular el límite de control superior. Ese límite de control superior, si no quiero ingresar la fórmula, lo que hago es correr la fórmula del límite de control inferior. Da 981. Obviamente, estoy corriendo la misma fórmula. Pero ¿qué cambia? Le doy doble clic. Ese menos que está en la fórmula lo quito y le voy a colocar más, porque eso es lo que me indica la fórmula para calcular el límite de control superior. Entonces me queda 1018, ese es el valor del límite de control superior. Ya yo aquí entonces puedo seleccionar tanto los promedios como los límites de control, los selecciono, me voy a insertar gráfico de líneas y yo puedo insertar un gráfico de líneas de esta forma. Estas líneas que por defecto me da el Excel las borro para no confundirlas con los límites de control. Ahora, vamos a hacerlo de nuevo, control Z. Voy a seleccionar desde promedio para que enseguida me salgan las etiquetas. Promedio, línea central, límite de control inferior, límite de control superior. Y me voy a insertar otra vez. Gráfico de línea y le doy gráfico de línea. Y elimino las líneas que por defecto me da el gráfico. Ahora sí, ahora tengo que esta línea que va aquí de este color es la del promedio, la de los promedios. Esta línea naranja es la línea central. Esta línea verde es la línea de control inferior. Y esta línea azul es la línea de control superior. Si yo quiero que los promedios tengan sus puntos, yo puedo seleccionar la línea de promedios. Nuevamente me voy a insertar gráfico de línea y coloco línea con marcadores. Y ahí tengo ese gráfico con puntos. Que el gráfico está muy pequeño y quiero ampliarlo un poco más. Le doy clic al eje vertical, y me voy a aquí. Selecciono primero la etiqueta del eje, más bien, los valores del eje vertical, le doy doble clic y aquí en formato de eje automáticamente me dice mínimos y máximos. Pues yo quiero que el mínimo sea 970, no 960. Se va ampliando un poco más. Y quiero que el máximo no sea 1030, sino 1020. Y se amplía aún más el gráfico. Ahí está. Lo tenemos un poco más amplio. Listo.
¿Qué es esto? Esto es un gráfico, vamos a cambiarle el nombre. Gráfico de control X. XR. Bien. Puedo colocarle incluso etiquetas a los ejes. Aquí voy a colocar resistencia y entre paréntesis en ohms. Acá voy a colocar muestras. Listo. Y ahí tengo mi gráfico de control XR. ¿Qué puedo observar yo en este gráfico? Que desde la muestra 6 en adelante hay como una adhesión a la línea central. Y esto es uno de los indicadores, ¿cierto? De alerta. Aunque el proceso en el gráfico de control no me indica que está fuera de control porque no hay ningún punto por encima de la línea de control superior o por debajo de la línea de control inferior, hay una adhesión a esa línea central y no es un comportamiento normal dentro del proceso. ¿Qué toca hacer? Empezar a revisar sin parar proceso, porque aquí no hay necesidad de hacerlo. Empezar a revisar el proceso e identificar qué está sucediendo. Puede que el instrumento con el que se esté haciendo la medición no esté calibrado, puede que el instrumento esté presentando errores en la medición, puede que la persona que esté haciendo la medición esté manipulando los datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un comportamiento que no es normal dentro de un proceso. Y esto nos lo está mostrando ¿quién? El gráfico de control. Ahora, el ejercicio porque ya está resuelto, ¿cierto? Ya nos entregaron por las lecturas. Pero normalmente lo que se hace es ir graficando en el tiempo. Entonces, es, por ejemplo, ir ubicando el primer punto. ¿De dónde salió? De la primera muestra. Después, el segundo punto. Y a través del tiempo se va realizando la gráfica. Cuando ya yo vaya por acá, por este tercer punto adherido a la línea central, yo inmediatamente debo eso es las. Ahora, si yo quiero confirmar ese gráfico, superior, una línea de control superior. Bien, esa línea de control, ¿cuál va a ser el promedio de los rangos? Y fijamos esa celda. Bien. La línea de control inferior, si nosotros revisamos, la fórmula nos dice que la línea de control inferior es la constante de la muestra. N igual 4, la constante de 3 es 0. Entonces yo regreso acá y voy a colocar que esa línea de control inferior es 0 porque 0 multiplicado por el promedio de los rangos da 0. Mientras que la línea de control superior, acá nos dice la fórmula que es la constante de 4 por el promedio de los rangos. Con n igual 4, la constante de 4 es igual a 2.282. Entonces yo me vengo acá y coloco que es igual a 2.282 por el promedio de los rangos y selecciono la celda y la fijo. Bien, me da 57,5 redondeando. Y le doy correr a la forma. Hago también lo mismo que con el gráfico anterior. Selecciono rangos, líneas de clase. Me voy a insertar, gráfico de línea, un gráfico de línea normal. Borro las líneas que por defecto me da el gráfico. Coloco aquí gráfico de control R.
Le doy valores a los ejes. Aquí voy a colocar rango. Y aquí voy a colocar muestras. Voy a cambiar este de aquí, le voy a colocar nuevamente, lo selecciono, que es el de los rangos. Lo selecciono, me voy a insertar gráfica, coloco con marcadores. Y listo, ya sé que la línea azul es la línea de control superior, la verde es la línea de control inferior, la naranja es la línea central y este color más tirando como a gris es la línea de los rangos. ¿Qué vemos aquí? Lo mismo que el anterior, una adhesión, miren, ¿a quién? A la línea central. Les voy a bajar este gráfico al lado del otro, que me ayuda a analizar y comprender, pues, obviamente, el proceso. Bien. Y ahí tenemos los gráficos de control XR. Vamos a cambiarle aquí el nombre a gráfico XR. Bien. Y ya tengo el gráfico. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan hasta el momento? Si la tienen. Todo claro, profe. Todo claro. Ok, bueno, entonces pasemos a otro. Vámonos entonces a ver lo que son los gráficos de control XS. Bien. Un gráfico de control XS es similar al gráfico anterior, al gráfico de control XR. La diferencia radica en que en este caso, pues vamos a tener un gráfico de promedios y vamos a tener un gráfico de desviaciones, más no un gráfico de rangos. La teoría nos dice que para el caso de un gráfico de control XS, la línea central sigue siendo el promedio de promedios, el límite de control inferior es el promedio de promedios menos la constante A3 por el promedio de las desviaciones. Y el límite de control superior es lo mismo que el inferior, solo que sumando. Es decir, el promedio de promedios más la constante A3 por el promedio de las desviaciones. Si quiero hacer la gráfica de desviaciones, el límite central o la línea central del gráfico es el promedio de las desviaciones. Y la línea o el límite de control inferior es la constante B3 por el promedio de las desviaciones. Y el límite de control superior es la constante B4 por el promedio de las desviaciones. Y obviamente todas esas constantes, la A3, la B3, la B4, dependen de la tabla para gráficos de constantes para gráficos de control y dependen del tamaño de la muestra. Como vamos a seguir con el mismo ejemplo, en el ejemplo estamos viendo un tamaño de la muestra de n igual 4. Entonces, como n es igual a 4, la constante A3 es igual a 1,628. La constante B3 es igual a 0 y la constante B4 es igual a 2,266. Vamos a irnos al Excel. Me voy a copiar los datos y los voy a ubicar en otra hoja. Bien. Y voy a aumentar aquí. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que el anterior. Es más, vamos a darle control Z a todo esto. Voy a copiarme todo. Todo, todo, todo. Listo. Hasta ahí. Control C. Y lo voy a pegar acá. Control V. Y lo voy a ampliar un poco. Ahí. Voy a eliminar. Voy a hacerlo de nuevo. Voy a eliminar todo esto.
Listo. Pero la plantilla es la misma. ¿Qué voy a hacer? Lo primero que voy a hacer para el gráfico de control XS es hallar los promedios en cada muestra. Entonces, igual promedio, selecciono los 4 datos y le doy Enter. Ahí me calculó el promedio. Vamos a calcular, a correr la fórmula y me calcula todos los promedios, y como tengo una fórmula inmersa de promedios, también me calcula el promedio de promedios, que es 1000. En este caso, el gráfico va a ser el mismo porque son los mismos datos, es el mismo ejemplo. La línea central sería igual a 1000, también fijo esa celda, le doy correr, listo. La línea de control inferior ya no va a depender del rango R, sino de las desviaciones. Bien. Y acá no vamos a hallar sino el promedio de S, de las desviaciones. Listo. Si yo quiero hallar desviaciones con la ayuda de Excel, yo lo que hago es que escribo igual desvet.m, porque estos son muestras, y selecciono los datos. De esta forma calculo la desviación. Para este caso es 11,63, o podemos trabajarlo como 11,6. Y le doy correr a la fórmula porque ya esa fórmula está inmersa y me calcula ¿qué? Las desviaciones de las demás muestras. Y de paso me calcula el promedio inferior, que es igual al promedio de promedio, fijo esa celda, menos, abro paréntesis. Ahora es la constante A3. La constante A3 para n igual 4 dijimos que era igual a 1.628. 1,628 por el promedio de las desviaciones y fijo esa celda con F4. Cierro paréntesis y le doy Enter. ¿Listo? Le doy correr a la forma. Ahí está. 981. Como quiero hallar el límite de control superior también, le doy correr hacia el límite de control superior y en vez de colocar menos, coloco más. Listo. Da lo mismo porque es la misma gráfica, solo que ahora depende de las desviaciones y no de los rangos. Entonces, de esta forma, yo otra vez puedo irme, selecciono los datos, le doy insertar, le doy gráfico de líneas, selecciono un gráfico de líneas, selecciono los puntos de los promedios, nuevamente me voy a insertar, gráfico de línea, la coloco con marcadores. Aquí voy a colocar gráfico de control XS. Voy a dar título a los ejes. Aquí voy a colocar resistencia en ohms. Aquí voy a colocar muestras. Le doy doble clic aquí en el eje vertical y en opciones de eje coloco el mínimo como 970 y el máximo como 920 para ampliar un poco más el gráfico. Y ya tengo mi gráfico de control XS. Bien. Gráfico de control XS. Ahí está. Quiero confirmar ese gráfico de control XS. Me voy y construyo un gráfico de controles, o sea, solo para desviaciones. La línea de control para el gráfico de desviaciones es el promedio de las desviaciones y fijo esa celda con F4. Le doy correr a la fórmula. La línea de control inferior para n igual 4, la constante B3 igual a 0. Entonces el límite de control inferior es 0.
El límite de control superior para n igual 4, la constante B4 es igual a 2.266. Le coloco igual 2,266 y lo multiplico por el promedio de las desviaciones. Y fijo esa celda. Y le doy Enter. Da 25,2. Y le doy correr. Selecciono los datos de desviaciones, los límites de control. Me voy a insertar gráficos de línea y le doy un gráfico de línea. Elimino las líneas que por defecto me da el gráfico. Y selecciono la línea de las desviaciones nuevamente. Le doy a insertar gráfico de línea y la coloco con marcadores. Aquí en el título del gráfico te voy a colocar gráfico de control S. Puedo darle título a los ejes también. Aquí voy a colocar desviaciones. Y aquí voy a colocar muestras. Y listo. Ahí tengo mi gráfico de control S. Bien. El mismo que el anterior. Sí, porque son los mismos datos. Pero la forma de hacerlo es diferente porque ahora depende de las desviaciones. La fórmula como tal. Entonces cambiamos el nombre aquí, gráfico de control XS. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento con respecto a eso? No, profe, todo claro ahí. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, muchachos? Ahora vamos a ir adelantando un taller que deben entregarme. Yo les voy a enviar estos ejemplos. Les voy a enviar el ejemplo de ayer que no se los envié de histograma. Les voy a enviar, bueno, ya le envié el de Pareto y vamos a ir desarrollando un taller que ya se los voy a compartir también. Bueno, voy a dejar de compartir aquí y voy a enviarles por aquí por WhatsApp calidad. Aquí está. Voy a enviarle la presentación de la unidad 3 en primer lugar. Porque ahí están las tablas. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, profesor. Ok. Voy a enviarles entonces ahora un taller que ustedes hicieron uno, que fue el de la infografía.
Ya se lo estoy enviando aquí. Este sería entonces el segundo taller. Se los voy a compartir aquí un momento antes de finalizar. Para mostrarles. ¿Me confirman si lo ven? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, el primer ejercicio es realizar un diagrama de Pareto y obtener conclusiones teniendo en cuenta la información que les estoy dando. Ya les expliqué Pareto. El segundo ejercicio, con la información que yo les estoy dando, deben realizar, bueno, el diagrama de dispersión todavía no se lo he dado, por eso digo, hay que irlo adelantando. Ya cuando les dé diagrama de dispersión, podrán hacerlo, pero por el momento pueden ir haciendo el primer punto, pueden ir haciendo el segundo punto porque deben realizar un gráfico de control XR y uno XS y pueden hacer el tercer punto, sí. Pueden hacer el cuarto punto, el histograma, porque todavía le falta el gráfico de control X y R que no se los he explicado, ya se los explico el martes. Y también les explico el martes el otro que falta, que es el de dispersión. Y ya les doy plazo hasta el jueves para que, no, hasta el jueves no. En clase terminamos el taller, pero por lo menos ahora pueden ir realizando el punto 1, que ya tienen ejemplos y conocimientos para hacerlo. El punto 3 completo también. Y el punto 4 el histograma como tal. Es decir, que ya más de la mitad del taller pueden hacerlo. Quedaría faltando un punto y medio. Y harían 2,5 puntos. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, pues estoy presto a escucharlo. Si no, aprovechen estos 50 minutos que faltan de la clase y pues trabájenle por lo menos al primer punto. Bueno, profe, listo, gracias. Bueno, si no hay preguntas o dudas, podemos dejar hasta Lo vamos aquí. trabajando individual, profe. Eso no te escuché. Que si es en grupos o individual. Sí, pueden trabajar en grupo de 2. Ok, profe. Listo. Entonces, en lo que queda hasta el martes, pues van trabajando esos puntos. El martes les explico las dos herramientas que faltan ahí para terminar el taller. El miércoles continúan en clase desarrollando el taller para que me lo entreguen entonces ese mismo miércoles. Listo, profe. Bueno, quedamos así. Que tengan una feliz noche y nos vemos el martes. Igualmente, profe. Hasta luego, profe. Profe, pregunta, ¿Sí? ¿esta grabación cómo nos llega o cómo hacemos para solicitarla? La Esa puede. grabación yo les puedo enviar el enlace, pero descargarla no puedo, pesa demasiado. Entonces, toca que yo les Bueno, envíe el profe. enlace y por streaming ustedes se la vean. Sí, Sí, profe.